Vamos al Huerto de los Olivos. Muy bien. ¿Quiénes fueron los que detuvieron a Jesús? ¿Fueron romanos? ¿Fueron judíos? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que eran judíos los que detuvieron a Jesús. Pero, sin embargo, Juan utiliza unas palabras que normalmente se utilizan para hablar de una cohorte, es decir, son expresiones. Yo tendría que acordarme, pero es igual, en griego, las expresiones que utiliza son como las que se utilizaban para un grupo, además muy numeroso. Es que tenían que ser como 600, eso es imposible que hubiera 600 romanos, y sobre todo sin conocimiento de Pilato, porque hay que tener en cuenta que el que mandaba las tropas romanas era Pilato. Y Pilato, cuando Jesús le presentan, él no conoce el caso de Jesús, porque pregunta, entonces tú quién eres y tal, o sea, les pregunta a los judíos, dicen, no sería, si no fuera un delincuente no te lo habríamos entregado. Bueno, entonces, o sea, que Pilato no lo conocía, por tanto, que sea una corte de romanos es difícil de pensar, ¿no? Es decir, y sin embargo hay precedentes de otros textos que se utilizan las mismas palabras griegas para referirse a grupos armados judíos, por tanto no es significativo, a pesar de que se traduce a veces como una cohorte y cabría pensar que sean romanos, no. Por otra parte, eso es coherente, porque, vamos a ver, si Pilato hubiera mandado un destacamento de romanos, le hubieran entregado a él directamente el reo. Claro. Entonces, lo mandó Caifás. Claro, exactamente. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Entonces, si nosotros leemos exactamente o con precisión lo que dice el texto de los evangelios, a ver, aquí tengo que hacer un paréntesis necesariamente, y es, para mí ha sido un grandísimo descubrimiento un libro que se llama, no tengo comisión ni nada, pero es que verdaderamente es muy llamativo. Interesante, dilo. Sí, es un libro que se llama La Pasión de Cristo, un relato original o una versión original. Entonces, ¿de quién es ese libro? Es un autor que es un profesor de la Universidad de San Dámaso de Madrid, que es García Pérez, me parece. Sí. ¿Es un libro nuevo o es un libro es relativamente nuevo? Sí. Entonces, García Pérez lo que dice es una nueva hornada de estudiosos del Evangelio que han descubierto, o sea, no han descubierto, sino que han profundizado porque estudian lenguas semitas y también griego. Entonces hay una cosa que llama mucho la atención. El texto de los evangelios está escrito en griego, pero con expresiones que son traducción literal de construcciones semitas. Entonces, eso origina que los textos de distintos evangelios parece que digan cosas contradictorias. Eso, claro, los racionalistas del siglo XIX, y el principio del siglo XX dijeron, el evangelio es mentira porque hay contradicciones y tal. Y esto lo que están haciendo es decir, vamos a ver, esta expresión en griego se corresponde exactamente a un texto, o una estructura, dijéramos, semita, que no quiere decir lo que se ha traducido. Yo generalmente pongo un ejemplo, que es en Valencia y en Cataluña, y ahora he visto que se ha extendido ya a toda España, utilizamos una expresión que no es castellano, que es me sabe mal. Me sabe mal, literalmente en castellano significa tiene mal sabor, que es lo que me dijo a mí un señor de Ciudad Real. ¿Cómo que tiene mal sabor? ¿Qué? Dije yo, esto... Claro. Y yo me quedé sorprendido porque yo estoy acostumbrado a decir me sabe mal para decir siento hacer esto, en fin, una cosa así, ¿no? Y claro, no hay... O sea, tú lo pones en español y significa una cosa distinta. Y tú lo estás haciendo con una estructura mental que significa otra diferente. Entonces, claro, ¿qué hacemos aquí? Pues estos señores han empezado a descubrir que hay una serie de elementos, o sea, hay cosas que parecen que son incompatibles, ¿no? Pero son expresiones que pueden significar dos cosas distintas. Claro, exactamente. Claro. Y hay muchísimas. O sea, por ejemplo, ya ahora lo diremos, pero es igual, lo puedo decir ya. Por ejemplo, cuando dice Pilato, sabía que se lo había entregado por envidia. Y tú lees... Qué significativo es eso. Y tú lees y dice, ¿por envidia de qué? O sea, ¿por qué el Sanedrín iba a tener envidia de Jesús? Y entonces empiezan a dar lucurar, ¿no? Porque les estaba quitando a los clientes y tal, o algo así, ¿no? Pero es que resulta que estos especialistas en lenguas semitas dicen, es que hay una palabra que en arameo significa tanto envidia o celos, que es lo que parece que se ha traducido,
pero tiene otro significado que es celo. Celo, es decir, claro, y eso es lo que es decir, el celo apostólico, el decir, esa... también se dice el celo por el templo, tal y cual. Hay otra expresión, es decir, hablando del rey David, que era celoso de los derechos de Dios y tal, una cosa así. Pero celoso no como que tiene celos, sino que tiene celo. Lo entregaron por celos. Por celo. Por celo, no por celos. Exacto. Pues, y eso es muy importante porque, claro, Jesús, ¿por qué es condenado por el Sanedrín? Es condenado por el Sanedrín porque se proclama igual a Dios. Entonces, en el Deuteronomio se dice que si hay un personaje falso que dice que va a hacer un milagro y el milagro se cumple, dice, pues es que Dios os está poniendo a prueba. Dice, porque eso, dice, merece la muerte. Entonces, por celo religioso, el Sanedrín, cuando Jesús dice que está al igual, el nombre de igual al Padre, dice, ¿para qué necesitamos ya más? Porque se acaba de condenar. Y Jesús lo sabía que se había condenado. Pero él mantiene que es igual a Dios Padre. Y entonces, claro, ahí la condena es por motivos religiosos. Cuando llega Pilato dice, sabía que lo había entregado por celo religioso. Pero eso quedaba al margen. No tenía jurisdicción Pilato para condenar a Jesús. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que cambiar la acusación para que merezca la muerte. Y en Roma existía una cosa que eran los crimina y otra cosa que eran los delicta. Por eso nosotros tenemos la palabra criminal y delincuente, ¿verdad? Y que son distintos. Los crimina eran delitos que atentaban contra el Estado. Es decir, por ejemplo, un señor que se proclamaba rey o que proclamaba la independencia de una comunidad autónoma, el castigo era la crucifixión. Y claro, entonces los judíos querían que Jesús fuera condenado a muerte. Pero ellos no tenían la posibilidad de aplicarlo porque por la dominación romana solo podían aplicar la pena de muerte los romanos, pero no por motivos religiosos. Entonces ellos le cambian el motivo de la acusación y entonces le dicen, este se ha proclamado rey. Y eso justificaría la muerte de cruz. Pero cuando Pilato le pregunta a Jesús le contesta, mi reino ahora no es de este mundo. Por cierto, el ahora no está traducido en ningún sitio, pero si miras el texto en griego y el texto en latín, lo que pone es precisamente mi reino ahora. Dice nunc en latín. Mi reino ahora no es de este mundo, dice Jesús. No sé por qué esa palabra no la han traducido en ninguna Biblia en español. Qué curioso. Pero sí, a mí me parece sorprendente porque es una frase importante. Pero claro, Pilato dice, pues este no se proclama rey, o sea, dice que no. Entonces dice, no encuentro ningún motivo para aplicarle la pena de muerte. Y entonces intenta salvarlo, que es, lo flagela, da ya una sentencia de flagelación, y esa flagelación, pues, y lo muestra al pueblo, he aquí el hombre, ecce homo, con la intención de que ellos le perdonaran. Es decir, le dijeron ya es suficiente, ¿no? Pero curiosamente, aquí existen, crucifícalo. ¿Por qué? Pues porque dice el Deuteronomio, maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Entonces, si Jesús moría crucificado, no podía ser el Mesías. Y acababan con Cristo y con el cristianismo. Sin embargo, si hubiera muerto de la flagelación, que podía haber muerto por una septicemia, como no había antibióticos, pues podía haber tenido un proceso aséptico y se hubiera podido morir, ¿no? Pero en el caso de morir en la cruz estaba claro que no podía ser el Mesías. Eso es lo que ellos intentan, que muera así. Entonces Pilato lo que hace es intentar que lo perdonen. ¿Por qué Pilato no lo perdona simplemente? Pues porque se lo han entregado ya condenado. Es decir, a Barrabás lo podía soltar libremente porque lo había detenido él, pero como viene de manos del Sanedrín y con una condena, pues, ¿qué es lo que dicen estos? Si no fuera delincuente, nosotros lo habríamos entregado. Y lo que intenta es que el otro lo mate. Él intenta liberarlo flagelándolo, pero lo que hace es que duplica la condena, porque cuando aquellos insisten en crucifícalo, pues tiene que aplicar la pena. Y bueno, él se lava las manos y dice...